estábamos teniendo ahí algunas breves complicaciones técnicas para comunicarnos entonces con Silvana Melo, como les decía, periodista y escritora argentina, una de las autoras del libro Historias rotas, locura y suicidio en las cárceles de la dictadura, donde justamente se aborda esta dimensión, una de las menos visibles, si se quiere, del aparato represivo de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que es este plan sistemático para quebrar la salud mental de los presos políticos. Y como les decíamos, hoy se inauguró esta placa homenaje al Negro Toledo, que fue una de las víctimas justamente de esta planificación, ¿no? Y de estos horrores de la última dictadura, que por supuesto no queremos que se repitan nunca más, y por eso vamos a dialogar con Silvana desde esa perspectiva. Silvana, ahora sí te doy la bienvenida. Maggi te saluda de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se iba a dar, ¿viste? ¿Cómo estás, Silvana? Bueno, un gusto poder comunicarnos. Sí, disculpanos que estuvimos ahí con algunas complicaciones, pero bueno, es un gustazo realmente recibirte en este espacio de Radio Universidad para, bueno, poder dialogar con vos respecto a este tema que, por supuesto, es tan sensible y nos hace pensar y reflexionar en muchas cosas, pero bueno, como decía, y seguramente ya estés al tanto, hoy hemos inaugurado esta placa en el caso, para recordar, perdón, al Negro Toledo, y bueno, para hablar de esta dimensión que ustedes justamente abordan en este libro, ¿no? Sí, vos sabés que el Negro Toledo fue el disparador del libro que escribimos con Claudia Rafael. Sí. Fue el disparador porque nosotras cubrimos para el diario El Popular, para el extinto diario El Popular, sí. La inauguración de la plazoleta, en donde era la cárcel de Caseros, donde asesinaron al Negrito Toledo, porque para nosotras fue un asesinato, eso no fue un suicidio. Llevaba esa plazoleta, llevaba dos nombres, Jorge Miguel Toledo y Eduardo Schiavoni, que Eduardo Schiavoni un año antes había muerto de la misma manera que el Negro, ¿no? Cuando fuimos a esa inauguración fue una cosa muy fuerte. Yo personalmente tengo toda una historia con el Negro porque yo era chica y el Negro estudiaba con mi hermano en mi casa, ¿no? Para contador público. Entonces yo lo recuerdo con mucha conmoción al Negro. Y bueno, cuando vimos esas dos historias y lo vimos a Hernán Invernici hablar de que Caseros era una máquina de enloquecer, dijimos, wow, esto da para un libro sobre estas dos historias, sobre el Negro y sobre Eduardo Schiavoni. Bien. Y cuando nos pusimos a buscar información sobre ellos dos, salió pero una cosa de locos, la cantidad de historias con las mismas características, lo cual refrendaba lo que decía Hernán, ¿no? Había sido una máquina de enloquecer, pero sobre la base de un plan de enloquecimiento muy planificado, ¿no? Valga la redundancia. Había sido algo muy planificado de enloquecer a cierta parte de los presos políticos que eran los más débiles en cuanto digamos, a la fortaleza o no para soportar el terror de los que habían podido sobrevivir, ¿no? No de los que habían sido víctimas de los traslados, digamos, de ser tirados al mar vivos, de los desaparecidos, bueno, no, los que habían sobrevivido y quedaban ahí como los 10.000 presos políticos que quedaron y que les estaba costando mucho soportar esa cárcel, ¿no? Entonces, bueno, que habían sido elegidos para un plan distinto, para el plan de enloquecerlos y ser luego una muestra, ¿no? Una muestra de cómo quedan de aquellos que habían osado subvertir el orden establecido. Cuando fueran devueltos a la sociedad, decir, bueno, así quedan, ¿eh? No los matamos a estos, con estos mostramos en lo que se convierte, ¿no? Bueno, el Negro Toledo formó parte de eso. Lo que pasa es que el Negro terminó muriendo, terminó suicidándose entre comillas, ¿no? Igual que el pelado Schiavoni. Pero el Negro Toledo es nuestro, es la Barría, ¿no? Exactamente. Y es un símbolo, es alguien que en este momento, vos sabés que
hoy 29 de junio, el día en que el negro muere, es una fecha tremenda, pero además el día que nosotros recordamos que el negro tendría 73 años. Claro. Tendría 73 años, vos sabés, es la edad en que las personas llegan a presidentes. Sí. La Pata Bullrich acaba de cumplir 70 años, ¿entendés? Y quiere ser presidente, claro, por ejemplo, ¿no? El negro Toledo, que era brillante, tenía un talento para dirigir, para dar discursos, se paraba encima de los pupitres en la facultad y hablaba, y todo el mundo se quedaba con la boca abierta, nadie lo interrumpía al negro. Era realmente brillante. Ese tipo que tenía por delante toda una vida espectacular de dirigente, ¿sabes? Y además era hermoso el tipo. Era un tipo que realmente encantaba a todo nivel. Esas son las vidas que nos ha arrebatado la última dictadura, ¿no, Silvana? En esto que estás diciendo, nos atraviesa mucho desde lo emocional también pensarlo como un referente de la militancia. Y bueno, yo por ejemplo, siendo militante universitaria, esta historia nos atraviesa desde muchos lugares. Y Silvana, me gustaría consultarte, bueno, ¿qué han podido reconstruir ustedes de cómo funcionaba este plan que efectivamente, como vos decías, y no solamente lo pensás vos, sino que lo pensamos todos quienes estamos alrededor de las causas de la memoria, la verdad y la justicia, incluso la ex mujer del negro también confirmando esto, ¿no? Que no fue un suicidio, pero ¿qué es lo que han podido reconstruir ustedes de este plan sistemático? Así lo catalogabas vos también. Y vos sabés que nosotras pudimos hablar muchísimo con sus compañeros de prisión, ¿no? Con la gente que no conoció prácticamente al negro vivo, hermoso, sino que lo vio en su decadencia, fruto del plan militar, con tipos que vivieron con él, que lo quisieron profundamente cuando estaba cayendo. Fue una cosa muy impresionante porque con Jorge, muchos militantes de otras organizaciones se solidarizaron y lo cuidaron muchísimo. Justamente Hernán Invernici, del que yo te hablaba por el tema de ese discurso que dio, que fue tremendo, sí. Hernán fue el que nos cuenta la antesala de su muerte, y Hernán, yo te juro que yo le hice la entrevista a Hernán hablando de esto, sí. Y Hernán lloraba cuando habló del día de la muerte del negro, lloraba 50 y pico de años después, ¿entendés? Una cosa tan fuerte. Vos ves un tipo que ahora tiene 70 y pico, como tiene Hernán, y lo veías llorando, sí. 50 y pico de años después, vos decís, la pucha, y Hernán era del PRT-ERP, no era de Montoneros. Y ahí, en esos casos, las grandes, enormes diferencias que tenían, se perdían con el sentimiento tremendo de solidaridad con un tipo al que estaban destruyendo, y ellos lo veían caer. Lo veían caer. El negro fue víctima de todas las herramientas que tenían estos tipos para destruir a una persona. Yo te cuento que hay el plan sistemático era tan atroz que utilizaba un equipo multidisciplinario. Yo te digo un equipo multidisciplinario, voy a decir, no, pero escúchame, eso se usa ahora. Sí, se usa ahora, por supuesto, es lo que usamos nosotros ahora. Pero ellos lo usaron adentro. Tenían un antropólogo, un sociólogo, un psiquiatra, psicólogos, tenían nutricionistas, tenían un cura, por supuesto, no podía faltar. Sí. Y con todo ese equipo, agarraban al tipo que le estaba costando mucho soportar esa realidad, y ellos se daban cuenta,
que estaba muy triste, que estaba muy angustiado, no que estaba deprimido, no usemos esa palabra porque eso es patología. Sí. Entonces lo captaban, se lo llevaban al equipo y le decían, mira, te vas a sentir mejor, vamos a charlar un poco, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Sin uniformes, estamos hablando todo un equipo de profesionales salidos de la universidad pública, porque ese es otro tema. Entonces hablaban, qué sé yo, de ahí salía medicado, psicofármacos, importante, una dosis grande, que después, en una semana, se le iban a quitar todo, absolutamente. En unos días más le iban a dar otro tipo de psicofármacos, otra dosis, y después otro día, así se lo iban a ir quitando y dando, quitando y dando. Eso pero lo destruía. Estamos hablando del caso de Jorge, como de un montón de casos más. Sí, claro. El de Jorge, porque conocemos profundamente cómo fueron jugando con los psicofármacos hasta destruirlo. Cuando salían de la reunión, les decían a los compañeros, uy, no sabés las cosas que dijo de ustedes. Listo. Otra herramienta fundamental, la sospecha de la delación, que generaba un aislamiento del resto de los compañeros, un rechazo del resto de los compañeros. Había una idea de que el negro había traicionado y el negro trataba de decirle a todos, yo no traicioné, hermano, yo no traicioné, jamás traicionaría. Bueno, eso fue espantoso para él. Después había pequeñas cosas. Vos fíjate, hay que nosotros publicamos un juez que después de su muerte escribió, después de su muerte hicieron una investigación, pero en página 12, hace unos años, el juez, que después fue juez, que en ese momento era ayudante, que era Luis Niño, hizo una nota en página donde se llamaba el caso Toledo, y vos fíjate los detallecitos. Alguien subía por las escaleras auxiliares del hueco central del edificio y lo llamaba Toledo durante la noche, y cuando lograban despertarlo presionaban la descarga manual del inodoro desde el exterior de la celda y le transmitían con qué materia lo identificaban. Vos fíjate lo que es, en mitad de la noche le descargaban el inodoro y le decían Toledo y le decían mierda. Increíble. Eso duró durante meses y le impedían dormir. Entonces a la mañana lo vencía el sueño y cuando tenía que levantarse no podía, celda de aislamiento. Claro. Fíjate que es algo horroroso. Todo eso lo fue quebrando, o sea, le ponían la música funcional a todo lo que da dentro de su celda. Sí. La marcha fúnebre, la fritura del sonido, un disco rayado. Bueno, todo eso durante toda una noche fue generando su rotura absoluta de la psiquis. Todos lo veían que caminaba con la cabecita para abajo, las manos adentro de los bolsillos de la chaqueta de preso, y que se iba derrumbando, se iba cayendo, y todos sus compañeros hicieron lo posible y nadie pudo hacer nada por él. Nadie finalmente pudo hacer nada. Sí, y esto que planteás, Silvana, me suena a algo que abordábamos también la semana pasada, que es esta intención también de destrucción de la identidad, ¿no? Porque eso es lo que ha logrado este plan, ¿no? Que en este caso estamos hablando de esta parte, ¿no? De esta parte de el enloquecimiento sistemático y además planificado, como vos bien nos lo explicás, que justamente tenía como objetivo que las personas se pierdan en sí mismas. Digo, esto que nos estás diciendo de los últimos días del negro Toledo por supuesto no era el mismo negro que todos conocían, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pensarlo desde el arrebato de las identidades, el arrebato de las vidas. Y bueno, también Silvana, hoy justo 29 de junio, además de ser un día en el que recordamos al negro Toledo porque fue su último día, también
también un día como hoy se sancionó la Ley de Preservación, Señalización y Difusión de los sitios de memoria del terrorismo de Estado. Y Sí. vos hoy nos mencionabas esto más temprano, por ejemplo, de la plazoleta, ¿no? En Caseros, y que bueno, también la ex cárcel también funciona o fue señalizada como un sitio de memoria. Entonces, consultarte desde tu perspectiva, ¿qué pensás o si pensás que han ayudado también estos sitios de memoria, por ejemplo, no solo a reconstruir la historia, sino de alguna manera a repararla y a insistir con la memoria, la verdad y la justicia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por eso es fundamental que los sostengamos, porque en este momento hay una convicción de que todo eso debe cerrarse, derrumbarse, dejarlo caer. Es así, estamos viviendo en un momento no solo de negacionismo, porque negacionismo no sería nada, sino celebración de lo que ocurrió. Yo estoy convencida de que se celebra lo que ocurrió. Sí. Por lo tanto, entre tantas cosas que tenemos obligación de sostener ahora, son los sitios de memoria, que los van a querer, bueno, como se está pasando con la ESMA, etcétera. Mira, nosotras, para poder escribir este libro, estuvimos días y días metidas en los archivos de la memoria de la ESMA. Sí. Si hubiéramos tenido que escribir ese libro hoy, no sé si hubiéramos podido, porque no hay acceso ya al archivo de la memoria de la ESMA. ¿Te das cuenta? Es decir, ese sitio de memoria ya está parcialmente cerrado. Claro. Sí, Silvana, sí. Es aterrador, pero es así. Tal cual. El centro Ulloa, que era el que ayudó a los expresos políticos y que ayudó a los testigos de los juicios y los sostuvo para que pudieran no caer en el momento de declarar, no existe más. Claro. No existe más. Entonces, todo eso ha ido cayendo y se ha ido cerrando, y yo siento, ¿sabes qué? Que no se nos movió un pelo. Claro. Que no salimos a patear todo y a romper todo, porque esas cosas se caen. Sí, entonces me da mucho miedo. Sí. Sinceramente me da mucho miedo. Sí, da mucho miedo además tener personas que están en este momento en los lugares más altos del poder de nuestro país y que, como vos bien decías, no solamente no es una negación a lo que pasó, es una reivindicación a lo que pasó en nuestro país, ¿no? Como si fuera un deseo de que ese tipo de políticas vuelvan, de esta violencia hacia el otro que piensa distinto que nosotros, y un riesgo constante de repetir las historias más oscuras de nuestro país. Entonces, por eso también te pedía la reflexión de los sitios de memoria, ¿no? Nombrabas a la ex ESMA y así podemos nombrar a cualquiera de los sitios que en muchas ocasiones son conservados por las propias, no sé, por ejemplo, por las comisiones de la memoria, no por una política pública y estatal, sino por personas que seguimos creyendo en que el camino es con memoria, ¿no? Exactamente, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque es un enorme esfuerzo particular de organizaciones que ya no tienen ayuda estatal. Es mucho esfuerzo sostenerlo. Es tremendo, pero es así, por ahí de municipios que todavía, pero ay Dios, no, te juro que es muy descorazonador. Sí, la verdad que no nos genera mucha luz de esperanza, pero sí lo que nos lo genera es poder tener estos espacios para hablar, para recordar las historias. En este caso lo estamos recordando al Negro Toledo, e imagino, Silvana, que ese proceso de escritura para ustedes también debe haber sido más que movilizador, y bueno, y es esto, ¿no? Recuperar las historias para que no se repitan nunca más. Así que, Silvana, te agradecemos mucho tu testimonio, también que puedas explicar así, de esa manera, en primera persona, la historia del Negro. Bueno, vos pudiste conocerlo en su momento, me parece que era fundamental que contemos con tu voz, y bueno, ojalá poder tenerte en algún momento aquí en Olavarría para encontrarnos, y también para que puedas visitar la placa que en este caso se inauguró hoy en nuestro comedor. Sí, me encantaría, realmente me encantaría, y les agradezco en serio, porque, bueno, yo soy de allá, nací allá, así que para mí es un enorme halago poder hablar
del negro. Gracias. Realmente, gracias. Así que les agradezco un montón. Muchas gracias, Silvana. Para nosotras es un gusto y siempre vamos a estar a disposición desde Radio Universidad, y cuando andes por Olavarría, por favor avísanos, así nos encontramos también. Dale. Muchas gracias. Dale, un abrazo enorme. Abrazo, gracias, Silvana. Bien, ahí pasaba entonces Silvana Melo, ella es periodista y escritora argentina, bueno, olavarriense, ¿no? De nuestra ciudad. Ella ha tenido un recorrido también como periodista en el diario, en lo que era el Diario Popular. Siempre ha hablado de estas temáticas, temáticas también de género, pero por supuesto muy atravesada por las temáticas de la memoria, la verdad y la justicia. Y en este caso estábamos hablando del caso del Negro Toledo, justamente una de las víctimas de la última dictadura cívico-militar, en este plan sistemático, así lo catalogaba también Silvina, de enloquecimiento, ¿no? Para quebrar la salud mental de los presos políticos. Ese fue el caso del Negro Toledo, y hoy lo hemos homenajeado con la inauguración de la placa en el comedor universitario de Olavarría, que por supuesto ya se puede visitar, y le agradecemos mucho a Silvana por contar en primera persona la historia del negro. Ella también es autora del libro Historias rotas, locura y suicidio en las cárceles de la dictadura, que como nos decía, el caso del negro fue como el disparador de este libro, así que qué importante haber contado con su voz. Le agradecemos mucho, y a ustedes que están del otro lado los invitamos a que sean parte. Nos escriben al 2284 500 200.